importantísimo para nosotros presentar también esta área de educación, donde también va aumentando la demanda, ya que hoy el niño también empieza a padecer lo que se llaman trastornos, el tema de la hiperactividad, el tema de la violencia, de la agresividad, de la falta de concentración, el niño que no puede manejar las emociones, todo esto que empieza ya a tener un peso de tal magnitud donde la demanda surge espontáneamente. Los niños necesitan hoy, más que nunca, algo que los ayude a estar más presentes, más conscientes, a poder relacionarse de una manera diferente con lo que les está sucediendo y con lo que está sucediendo a su alrededor. Entonces, Francisco, te pregunto a vos como persona que tiene hijos, ¿cómo ves la práctica de mindfulness aplicada a niños? Por otro lado, cuando estamos hablando de niños estamos hablando de prevención. Sí, y es importante comenzar diciendo, bueno, cuando un padre dice no sé qué hacer con mi hijo, en realidad es el padre que no sabe qué hacer con él mismo, ¿no? Es decir, en realidad el problema se genera a través de los padres, y los niños lo que van haciendo es tomar esos hábitos que hoy los padres enseñamos, en un mundo donde la sobreestimulación, la sobreexigencia y la sobreadaptación son moneda corriente, es donde se empieza a generar el desequilibrio. Hoy en los chicos se ve con mucha claridad justamente la falta de atención. Uno dice en general a los chicos, bueno, concentrate en el colegio, presta atención, pero no le enseñamos cómo. Uno también le dice a los hijos, tenés que aprender a compartir, tenés que intentar no burlarte de los demás, todo esto relacionado al manejo de emociones, pero tampoco le enseñamos cómo manejar las emociones. Hablamos con esto de que los chicos hoy están cada vez más estimulados, esto del estímulo permanente, directamente relacionado a los trastornos de ansiedad. Y aquí, perdón Francisco, aquí entra también el tema del aburrimiento, ¿no? Esto de que uno escucha todo el tiempo, yo escucho a los nietos, ¿no? Estoy aburrido, estoy aburrido, estoy aburrido. Sí, entonces es importante primero generar, digamos, esta mirada de que este es el panorama, esto es lo que hoy sucede no solamente en los niños, sino en los adultos. Lo interesante de la práctica de mindfulness es que cuando trabajamos con niños, trabajamos ya desde la prevención, porque justamente todas estas características que hoy existen pueden ser reeducadas, pueden ser modificadas. Estas características se van asentando, enraizando con el paso del tiempo, con el paso de los años. Por eso cuando más temprano los niños empiezan a desarrollar las otras cualidades, cuando hablamos de otras cualidades hablamos del cultivo de la paciencia, como la columna vertebral, de poder comenzar a entrenar los procesos de atención, que un niño pueda estar más atento, más concentrado, que pueda comenzar a manejar sus emociones, a reconocer y a manejar las emociones de una manera diferente. Hablamos de que cuanto antes se comience a reeducar a la mente, cuando hablamos de mente hablamos de cerebro, más posibilidades hay de cultivar estas capacidades. Es importante, aunque también es simple darnos cuenta que esto empieza, como dijiste vos, por los padres, pero también tiene que empezar por los educadores, porque también sabemos que los educadores necesitan ir desaprendiendo lo aprendido y estar en un mayor estado de presencia, de conciencia, para poder acompañar al niño desde otro lugar. Sí, cuando hablamos del trabajo con los educadores, hablamos de la posibilidad de poder generar estados de autocuidado, esto de que hoy un docente por ahí tiene el mismo nivel de estrés que un médico, esto del síndrome del burnout se ve mucho hoy en los docentes, por este círculo vicioso justamente que se genera de tensión, de ansiedad, de enojo. Y bueno, la práctica de mindfulness actúa como un entrenamiento de autorregulación, de autocuidado, para que el docente pueda tener más herramientas para enseñar lo que
va enseñando momento a momento. Sí. Y Francisco, es importantísimo darnos cuenta que es real que el docente puede ir creando dentro del ámbito de lo que se llama hoy una educación a niveles de excelencia, espacios de silencio a modo de autorregulación, a modo de introspección, espacios de darme cuenta que respiro, espacios de darme cuenta que tengo miedo, espacios de darme cuenta que estoy enojado. Me acuerdo de una entrevista que fui hace unos años atrás en España, donde había, en ese momento estaba en la entrevista el director de una universidad, y entonces me preguntó qué le diría a usted a los jóvenes para que puedan ir sembrando un futuro exitoso. Y entonces yo me acuerdo que le dije: estamos muy habituados, muy acostumbrados y muy condicionados para hablar de un futuro y no de un presente. Desde la práctica de mindfulness estamos ofreciendo desarrollar la capacidad de un presente consciente, de un presente que me lleve a un estado de integración y de integridad que se vea reflejado en la persona y en su carrera profesional o en su carrera de estudio dentro del ámbito de la educación. Es importante también hablar la importancia justamente de que los chicos puedan desarrollar la capacidad de ser responsables, de poder reflexionar, desde poder profundizar en qué es lo que les sucede y que está directamente ligado a lo que hoy se conoce como inteligencia emocional. Imagínense ustedes que hoy hay una oportunidad única, histórica, que podamos comenzar a edades muy tempranas a cultivar esto que tiene que ver con la inteligencia emocional. Sí. Es fundamental que la práctica de mindfulness se enraíce en padres, en niños y en educadores para poder ofrecer al mundo una educación a niveles de excelencia humana para después profesional, desde la humanidad hacia la profesión. Bien, les agradecemos mucho haber prestado atención, escuchado y visto este pequeño video, y cerrar quizás con una reflexión sobre el Dalai Lama, que habla que si durante 7 generaciones, durante 70 años, enseñáramos a los niños a meditar, se acabaría la violencia en el mundo. Muchas gracias.